Arrancar más. Sí, se ve bien. ¿No nos vuelve loco el reflejo? Sí, Bueno. pero ya están locos todos los que están acá. Bueno, bienvenidos a esta jornada de divulgación de la computación cuántica. Hago una presentación porque como lo estamos grabando, para que quede bien visualizado, esto es una actividad, les decía, de divulgación de la computación cuántica que organizamos en conjunto entre el IFIA, Centro de Investigación de la Facultad de Informática del UNLP, y el Instituto de Física de La Plata, del cual es parte Federico. Y esto se enmarca en una serie de actividades que venimos haciendo con una red de colegas de España y Latinoamérica. Esa red se llama la Red Iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico. Hicimos un título bien rimbombante que nos inspira a trabajar en un montón de cosas, pero lo que queremos hacer en esta charla va a tener dos partes la charla. Rafa y Josema, ¿se escucha bien? Impecable, impecable. Sí, sí, se escucha, gracias. Perfecto. Gracias. Lo que queremos hacer en esta actividad de hoy, hay un papelito, lo que queremos hacer en esta actividad de hoy, que va a tener dos partes, es arrancar con una presentación de Federico, y ahora voy a presentar brevemente, para que nos dé una introducción a la computación cuántica, que nos permita, si todavía no estuvimos estudiando, leyendo el tema, entender por dónde viene, y después vamos a hacer una suerte de debate, charla no de borrachos, de locos, con algunos temas, algunas preocupaciones, algunas preguntas que venimos haciendo parte de este grupo, y en ese debate además vamos a tener la participación remota de Rafael Sotelo, después lo voy a presentar, y José Manuel García Alonso. Rafael está en Montevideo, y José Manuel García Alonso, que está en España, que son parte de los que conforman esta red. Antes de presentar a Federico para dejarlo con su charla, quiero contarles que hay dos grupos especiales conectados de afuera. Uno es un grupo de alumnos de la Universidad de Montevideo, que son, si no me equivoco, la asignatura es Metodologías de la Investigación. Son alumnos de quinto año de Ingeniería Informática, son alumnos de Rafael, y en este momento están participando de este curso como parte, o de esta charla como parte de su formación. Y también tenemos, ojalá que se hayan podido conectar, alumnos de cuarto año de la secundaria Niquibín, que es un colegio secundario agrario rural, que está a 50 kilómetros de San Juan, que están cursando una materia que se llama Introducción a la Programación, y su profesor Ricardo se enteró de que estaba esta charla y los enganchó a los chicos en él. Así que eso, como para que se den una idea, bueno, tenemos alumnos de la Universidad del Cauca y profes de la Universidad del Cauca en Colombia, conectados remotamente, como para que se den una idea de cuál es el contexto de esta charla. Bueno, ahora entonces lo voy a dejar con Federico. Federico Colling es físico, es investigador del CONICET, trabaja en el Instituto de Física de La Plata, que no está muy lejos de acá. Y llegamos a Federico porque él, desde hace muchos años, además de estudiar cosas de información cuántica y computación cuántica, se dedica a divulgar esto. Fue uno de los que nos metió a nosotros como informáticos que tienen que ponerse a estudiar. Y parte de lo interesante de traer a Fede a que nos cuente es que él tiene la capacidad de hablarles, o al menos así lo viví yo, tiene la capacidad de hablarles a no físicos. O sea, puede hablar de computación cuántica para que entiendan no físicos también. Y le interesa la informática también, él quiere venir a trabajar con nosotros, pero no se termina de decidir. Bueno, Fede, te dejo ahí, te compartimos los slides. Vamos con tu mate. Dame un segundito. Sí. No encuentro el botón para presentar, no uso el PowerPoint, entonces. Ahí está. Es el medio de arriba. Ok. Esta cosa es otro escenario. Así que. Lo otro que Divisar la última eso, pero sí. ¿La cámara me debería seguir o algo así? Para que yo definí esto. No, la verdad que sí. Que te vean la cámara. O un poquito más allá. Si no me pongo de... Así.
Bueno, perfecto. Y Y esto es lo que me ¿cómo hago para sí, minimizar? no, subirlo arriba y listo. Ya se va a ir. Bueno, ¿y cómo pasa? Yo paso. Ah, bueno, ¿O querés pasar? Te tengo que dar el mando. No, pasás vos. Dale, yo te como quieras. Y anda pasando. Te vas a dar cuenta. Bueno, en esta charla voy a explicar un poco la idea de la computación cuántica, pero no solo eso, sino también la motivación social, por qué se hace, y un poco contar qué se está haciendo en Argentina, y un poco contar también qué estamos haciendo nosotros en el IFLT. Bueno, todo esto está enmarcado en el problema de dar solución a ciertos desafíos tecnológicos vinculados al almacenamiento, procesamiento y transmisión de grandes volúmenes de datos, modelar sistemas complejos, resolver problemas de optimización combinatoria. Cuando tienen una empresa, tienen que ver cuál es la forma óptima de distribuir estos productos en determinadas localidades, cómo ahorrar tramos de viaje. Bueno, ese tipo de problemas. En el campo de modelar sistemas complejos se encuentra el problema de modelar sistemas cuánticos de muchos cuerpos, tales como moléculas, pues son la proteína, por ejemplo, tiene muchos componentes, pueden tener cientos de átomos, y eso también tiene mucha importancia en el diseño de materiales o de medicamentos, ¿no? Esos son problemas muy importantes, y acá hay algo que les quiero mencionar ahora, que es que la dimensión del problema, en este caso, crece muy rápidamente. Y crece exponencialmente. Sí. Para resolver este tipo de problemas hay que trabajar en un espacio de Hilbert cuya dimensión crece como 2 a la número de componentes, o más a la n, ¿no? Pero es más o menos así, 2 a la n. Entonces, si n es muy grande, rápidamente uno se enfrenta a un problema exponencial. Entonces, avanzar en esta área tiene implicaciones directas a la ingeniería de materiales, al desarrollo de medicamentos, y bueno, petroquímica tiene un vasto campo de aplicaciones, y por supuesto también está el problema de robar o proteger la información, ¿sí? Entonces, hay una demanda de todo esto por parte de la sociedad, de las empresas, de los estados, y por eso se gasta mucha plata en computación clásica. Si ya la computación clásica ataca todo esto, hay supercomputadoras, hay clases, hay todo tipo de desarrollos que van en esa dirección. Y entonces aparecen, quiero remarcarles a ustedes que aparecen 3 tareas fundamentales del mundo de hoy, que es la de almacenar información, por ejemplo, imágenes en su celular, o documentos, o bases de datos. Después la otra tarea es procesar esa información. Por ejemplo, si sacan una foto, con el celular almacenan información, pero después la procesan porque la editan, que ellos le ponen colores, le ponen orejitas de no sé qué. Eso involucra una tarea de procesamiento. Y después eso hay que transmitirlo. Puede ser enviar un mail o enviar a una red social o directamente transacciones bancarias, ¿no? Que dicen, bueno, compre, venda. Entonces, todo eso se tiene que hacer muy rápido, de forma eficiente y ahorrando la mayor cantidad de recursos posible. Entonces, esta es la presión, ¿no? La presión social o económica que hay detrás de el desarrollo de la computación cuántica al final del día, pero primero quería remarcar eso, que estas 3 tareas implican que uno gaste un montón de dinero en computación clásica, pero dentro de esos esfuerzos se encuentran los esfuerzos de la computación cuántica. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Bueno, como ustedes pueden ver, conocen todos acá, supongo, la ley de Moore. Los componentes se achican. Hoy un chip de celular, o bueno, de la computadora, un Intel 7, puede ya tener 1 billón de, no, 1000 millones, que es una palabra en inglés, ¿no? Esto saqué Our Working Data, la base de datos, del orden de 1000 millones de transistores, que serían como los componentes fundamentales de la lógica de un chip. Entonces, sí, lo importante es que se achican y llegan al tamaño de los nanómetros. El transistor está del orden de 7 nanómetros, 10 nanómetros, o allá hay de 3 nanómetros, 5 nanómetros. Yo no le sigo el trazo exactamente, pero uno sabe el orden de magnitud. Y el nanómetro es la 10.000 millonésima parte de la 1000 millonésima parte de un metro, ¿no? Sería un 0 con 9 lugares a la derecha del 0. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si los componentes de las computadoras
en vez de ser estos transistores, fueran átomos, es decir, sistemas cuánticos. Vamos a tratar de ver qué pasa con la computación cuando hacemos esa hipótesis. Y ahí esto ayuda a tener una definición muy rápida y sencilla de computación cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, la teoría de la computación que tiene lugar cuando los componentes de las computadoras son sistemas cuánticos. Es una definición muy tonta, pero puede servir para ordenar, ¿no? Para guiar la discusión y para ver, porque ahí eso lleva a una pregunta inmediata, que es, bueno, ¿cuál es la consecuencia de asumir que los componentes sean sistemas cuánticos? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tratar de explicar eso sin hacer cuentas y sin hablar de física, pero bueno, espero que se entienda. Entonces, seguimos, bueno, ven, acá tenemos la fotito, esta es una foto directa del microscopio electrónico de los transistores de un chip de Intel. Ya es viejo eso. Entonces la pregunta es, entonces, la computación clásica sería esto, y la computación cuántica sería meter un átomo, por ejemplo, o puede ser un cuanto de luz, o un dispositivo superconductor, como vamos a ver después. Pero cualquier cosa que sea lo suficientemente pequeña como para ser considerada en el dominio de lo cuántico. ¿Qué pasa en el dominio de lo cuántico? Lo digo sin explicarlo. Cambian las leyes de la física. Es decir, cuando uno patea una pelota de fútbol, operan ciertas leyes de la física, la mecánica newtoniana, que vieron en el colegio, pero cuando pateamos un átomo, por decirlo de otra manera, aparecen otras leyes. Hay que hacer otras cuentas y aparecen otro tipo de fenómenos que son bastante diferentes de lo que ocurren en la escala de nuestra vida cotidiana. Entonces las cosas uno espera que puedan cambiar. Y lo que se descubrió, es decir, al hacerse esa pregunta, lo que se dieron cuenta muchos investigadores es que hacer ese cambio, es decir, de computación clásica a computación cuántica, podría dar lugar a una serie de ventajas. Es decir, las propiedades peculiares de los sistemas cuánticos podrían hacer que ciertos problemas que son muy difíciles de tratar para las computadoras cuánticas, se vuelvan fáciles de tratar, para las computadoras clásicas se vuelvan fáciles de tratar para las computadoras cuánticas. Uno de ellos, una pista para entender por qué, es lo que les decía antes. Si yo tengo que modelar un sistema cuántico de muchos cuerpos usando una computadora clásica, la cantidad de memoria que tengo que usar, por decirlo de una manera, ya crece exponencialmente, porque tengo que lidiar con un espacio de dimensión que crece como 2 a la n, ¿no? Con n tendiendo a casi infinito, porque tiene 1000 componentes, o sea, eso es un número muy grande. La memoria crece rápidamente, y el procesamiento también. Si tuviera que usar sistemas cuánticos, podría usar solo n, porque los sistemas cuánticos, si yo lograra tener un dispositivo en donde puedo controlar con mucha precisión lo que hacen los sistemas cuánticos, puedo inferir lo que pasa en la molécula real. Si yo tuviera 1000 sistemitas cuánticos, a los que puedo controlar perfectamente, y hacer evolucionar como yo quiera, y explorar en ese espacio de posibilidades, lo puedo hacer con n. No necesito 2 a la n sistemas cuánticos. ¿Se entiende? Entonces ya eso debería dar una pista de por qué uno debería obtener una ventaja al desarrollar computadoras cuánticas. Por supuesto, la respuesta es mucho más compleja. Investigando, se ha encontrado que ciertos problemas que se conocen como muy difíciles para las computadoras clásicas, como por ejemplo el problema de la factorización de números enteros, ¿no? Hoy no se conoce ningún algoritmo que no sea exponencial. No quiere decir esto que en el futuro no se descubra un algoritmo clásico polinomial o que permita resolver el problema de forma eficiente, pero bueno, al día de hoy es un problema duro, se conoce como un problema duro y se asume que lo es, por eso ciertos sistemas de encriptación se basan en esa complejidad, ¿sí? Pero se logró demostrar que una computadora cuántica de suficiente tamaño podría resolver ese problema de forma eficiente. Es decir, en ese caso uno obtendría una aceleración exponencial, ¿sí? Entonces, al final del día, el potencial desarrollo de computadoras cuánticas podría tener aplicaciones en las telecomunicaciones, industria aeroespacial, transporte, simulaciones, como les dije, en servicios financieros, por ejemplo, en problemas de optimización de carteras. Un banco tiene un montón de opciones, cada una paga con un precio, con una cierta probabilidad. Bueno, hay que resolver un problema ahí
eso también podría tener una aceleración en química, en logística y cada vez más. Bueno, hay una miríada de problemas en los cuales se espera que el desarrollo de estos dispositivos traiga ventaja respecto de las computadoras clásicas. Por eso hay un esfuerzo mundial, después voy a seguir hablando de esto, para desarrollar tanto computadoras cuánticas como tecnologías cuánticas en general. Y la cantidad de dinero que se invierte es monstruosa, es decir, es del orden de los billones de dólares. Los principales son, por supuesto, los países centrales, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Europa, pero por supuesto también China y Rusia, ¿no? Y bueno, ahí tienen como un mapita, les recomiendo si quieren ver esto con más detalle, que Eureka tiene como una especie de estudio bastante detallado de cuánto invierten y en qué invierten los distintos países en tecnologías cuánticas. Pasamos de diapositiva, y Argentina también tiene su iniciativa cuántica. Hay un programa interinstitucional de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología cuánticas que fue creado en el año 2022 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene un consejo asesor con investigadores de distintos institutos y universidades del país, y ya financió distintos proyectos destinados al desarrollo de tecnologías cuánticas. La continuidad de este programa claro, empezó, pero bueno, hay que ver a dónde llega, pero bueno, la idea está, ¿no? Hay muchos grupos de investigación que están tratando de desarrollar este tipo de tecnologías, y en particular este programa se especifica en comunicaciones cuánticas. Por ejemplo, esto lo copié del MINCIT, ¿no? del anuncio del MINCIT. Un objetivo sería la primera red cuántica segura conectando organismos gubernamentales y de defensa en el AMBA. Después también metrología y sensores. De esto no voy a hablar, pero lo menciono porque es importante. Asociado a los sistemas cuánticos también hay aparatos de medición muy precisos, por ejemplo, de campo magnético, de computabilidad, etc. Por supuesto, simulación y computación cuántica. Y por último, pero no por ello menos importante, y yo diría fundamental, la formación de recursos humanos y educación. El diseño y dictado de cursos de posgrado, cursos de programación cuántica en la nube, de esto voy a hablar también más adelante. Pero bueno, sepan que Argentina también tiene lo suyo y la cosa está en camino. Sí. Bueno, entonces empieza la comparación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, en la computación clásica, la unidad fundamental es el bit. El bit físico podría ser cualquier sistema físico que almacena un quantum de información, ¿no? 0 o 1, ¿no? ¿Qué sería información en su computadora? Cuando programa, bueno, en el fondo todos son cadenas de ceros y unos, básicamente. Entonces, la unidad básica es en algún lugar de la memoria poner un 0 o poner un 1. Cuando ingresa la foto, de algún modo es una string de ceros y unos. Pero en la computación cuántica, el sistema físico va a ser un sistema cuántico. Y el sistema cuántico no solo puede ser 0 o 1. Bueno, me equivoco porque en la convención, en el resto de la charla, uso 0 para arriba y 1 para abajo. Es una cosa tonta, pero no solo va a poder tener 0 o 1, sino que este 0 y este 1 van a ser vectores en un espacio vectorial. Ustedes, como son de informática, saben lo que es un espacio vectorial, pero no importa. Si no saben, como las flechitas del colegio que las hacían sumar la regla del paralelogramo. Bueno, son vectores en un espacio vectorial. Y entonces, como tales, pueden hacer combinaciones lineales. No. Yo tengo una serie. Como tales, uno puede hacer combinaciones lineales. Entonces, uno no solo tiene 0 y 1, sino tiene todas las posibles combinaciones lineales, que son infinitas. Entonces está el bit y está el quantum bit, el qubit, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Entonces, la unidad mínima de almacenamiento de información ya no es más un sistema clásico que tiene dos estados, 0 o 1, sino un sistema cuántico que puede tener 0, 1 y todas las posibles combinaciones lineales. Entonces ya cambia el paradigma matemático, porque ahora la información no va a ser una cadena de ceros y 1, no va a ser un string de ceros y 1. Sino que va a ser una cadena, un estado cuántico, una especie, un vector en un espacio vectorial. Bueno, entonces ahí tenemos el qubit. Uy, te voy a volver loco. Ahora que me acuerdo vas a ver que va a haber un problema. Pero dale, ahí puede tener 0 el qubit, puede tener 1. Esto lo repito porque es importante. Después puede tener 0 más 1,
¿sí? La combinación lineal es un nuevo estado y después puede tener otras. Yo pongo esa porque es la más fácil. Vos dale. Ven, te puedo apuntar la flechita en cualquier dirección, ¿ok? Entonces eso ya le debería anticipar que hay algo distinto, que el modelo de computación no va a ser exactamente el mismo. Y al menos los algoritmos va a haber que pensarlos de otra manera. Entonces en computación clásica, supongan que tienen una función f, y tienen, bueno, los inputs, ¿no? 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Físicamente, en el dispositivo, 0, 0 va a ser, qué sé yo, flechita arriba, ¿no? Y 0, 1 y así, ¿no? Entonces, la unidad lógica de información tiene un correlato físico. Ahora, si ustedes quieren computar a esta función, bueno, ¿qué hacen? El input, f de 1, 1, f de 1, 0, la computan 4 veces, porque necesitan saber el output, para estudiar las propiedades de esta función. Ahora, en computación cuántica, como 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 son vectores, uno puede hacer la suma de ellos. Y haciendo operaciones en esos vectores, transformaciones lineales que también se pueden implementar usando la dinámica de los sistemas cuánticos, uno se las va a ingeniar para codificar la información de la función en una superposición de todos los resultados posibles en una corrida. En un single shot, venga, acá lo tengo que hacer input, output, todas las veces. Acá armo la superposición, hago una corrida y ya tengo todo. Y uno dice, ya está. Ahí viene la aceleración, porque computaste todo un saque. No, no es tan así. Porque yo no puedo ir a extraer cada una de estas por separado. Eso no es así. Es decir, se creía que era así, pero bueno, pues nos fuimos dando cuenta de que no era tan así. Pero lo que sí va a poder hacer uno es, a partir de este estado final de la computadora, intentar extraer información acerca de la función. Si es par o es impar, bueno, propiedades globales de la función. O si la función, por ejemplo, el problema de la factorización, hay que sacar el periodo de una función, ¿sí? Que es periódica. Bueno, uno va a poder extraer el periodo, ¿sí? Mirando esto. Yo voy a tratar de explicar ahora un poco esto. Entonces seguimos. Bueno, entonces, descripción muy simplificada. Ustedes después me criticarán al final de la charla, ustedes que son efectivamente computadores, ya la computación la veo como un físico, y ¿qué pienso yo que es una computadora? Bueno, tengo información, qué sé yo, una computadora muy trucha. La información es el 0000. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a procesar. Y bueno, eso no puede ser otra cosa más que cambiar el estado informacional de la computadora. Le aplico una función booleana, no sé, modifico uno, modifico otro, y le voy dando, hasta que llego a algo. ¿Está bien? Entonces ahí, si apliqué las funciones, sí, con las órdenes que le mandé a la computadora, apliqué las funciones booleanas necesarias, eventualmente al final del día voy a tener la solución a mi problema. Por ejemplo, esto puede haber sido un chico tocando con Paint una foto y haciendo mierda todo. Está en proceso. Sentido hizo un cómputo, ¿no? Corrió un programa. Bueno, ¿y cómo sería en computación cuántica? Dale un poco ahí. ¿Cómo sería correr un programa en computación cuántica? Y ahora van a ver los elementos fundamentales de diferencia, ¿no? Empiezo con todos los qubits, todos apuntando para arriba. 0, 0, 0, 0. Bueno, ahora dale. Aplico una serie de transformaciones, lo voy modificando los atomitos. Y ojo, las modificaciones no son solo sobre los atomitos individuales, sino que a veces puedo hacer modificaciones globales que los entrelazan. Hacen como que se den la mano, que se queden todos pegaditos, pero no es exactamente eso, pero como que obtenemos un estado global de la computadora, ¿sí? Se entrelazan y se superponen. Dale un poco más, y de repente, volver al anterior. Eso lo hago de forma determinista. Aplico una serie le mando a la computadora una serie de órdenes que operan de forma determinista. Y se genera un estado. Y ahí, mido. Y cuando mido, el estado final colapsa a un cierto resultado en la base computacional. Y obtengo que yo, 1, 0, 1, 0. ¿Eh? Pero ese salto, vuelve. ¿Anterior? Sí. El salto que vamos a dar es probabilístico, ¿sí? Podría haber saltado a otro string. En el caso más general va a ser probabilístico. Si la cuántica me da las probabilidades. Entonces ahora, dale de vuelta. 6, 6, 6, 6. Empiezo de vuelta. Ustedes no recuerdan las flechas, pero estoy haciendo lo mismo. Si lo hago de vuelta, sácate. Mido, ahora salió otro resultado, ¿sí? Haciendo todo lo mismo, obtengo un resultado diferente, que es probabilístico. Dale de vuelta.
Si lo hacía yo era más fácil. Pero bueno, esto era para que se graben bien grabado que la mayoría Yo me lo quedé grabadísimo. de que los algoritmos cuánticos son probabilísticos. Dale. ¿Sí? Entonces, uno va a intentar generar este estado final y a partir de lo que observa, con suerte, va a salir un string que va a tener información para resolver el problema que tengo. ¿Sí? Esa es la idea. Y eso es físicamente lo que hace una computadora cuántica. Ya entender eso es demasiado, ¿sí? Es muy importante. Fíjense que estamos evitando hablar de física, pero ahí ven que hay una probabilidad, ¿no? Una probabilidad de que ocurran las cosas. Entonces ahí aparece la primera diferencia. La computación cuántica es casi inherentemente probabilística. ¿Sí? Se asemeja más a los algoritmos clásicos probabilísticos. Alguien lo decía el otro día en la lista de WhatsApp, como una vuelta de tuerca de los algoritmos probabilísticos. En ese sentido es así. Pero es un modelo muy específico de computación. Ahora van a ver. Entonces, de vuelta, en la computadora clásica tenía esto. En la cuántica hago la superposición, hago las transformaciones, que eran las diapositivas esas que cambiaban las flechitas, que se entrelazaban y se superponían, y llego a un estado final en el cual tengo codificada la información de la función. Y cuando mido, voy a tener un string como resultado que si tengo suerte, con una probabilidad elevada, me va a dar una pista para resolver el problema que tengo. ¿Sí? Así opera la lógica de la mayoría de los algoritmos cuánticos. Entonces, una de las cosas, a ver, volvete a alguna de las anteriores. Ahí está. Lo que nos va a importar mucho a los físicos es el estado de los sistemas. Por ejemplo, si uno agarra una memoria, igual un objeto en la memoria de una computadora física, real, que está ahí, uno se fija, es 0, 1, 1, 0. Bueno, ese es el estado. Si era 1, 1, 1, 1, es otro estado. Y así, el estado, sí, yo tengo el estado parado, estado sentado. ¿Sí? El estado de cosas. A los físicos nos va a importar mucho el estado del sistema cuántico. Porque la precisión con la que logremos alcanzar ese estado va a influir en la calidad de la implementación del algoritmo. Entonces nos importa mucho el estado que generamos. ¿Sí? Pero el estado es eso. Cuando hablo de estado cuántico, estoy hablando de eso. El estado cuántico, no pregunten cómo, se representa matemáticamente como una matriz. El estado de un bitstring es la bitstring. Yo del estado físico de las flechitas es 0, 1, 1, la representación matemática. Acá el estado, previo a la medición, va a ser una distribución de probabilidad en muchas bases de medición. Y eso es una matriz compleja. Es un objeto matemático bien definido. ¿Okay? Y eso nos va a importar mucho a los físicos. ¿Sí? ¿Se dice ahí? Bueno, y entonces yo no le dije nada, ¿no? Pero íbamos cambiando el estado de los qubits, porque al principio empezábamos con los qubits todos apuntando para arriba y después íbamos cambiando las flechitas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se hace en la computadora clásica? En la computadora clásica aplicamos funciones booleanas. Sí, modificando los circuitos de componentes electrónicas de la computadora, uno cambia el estado de memoria, ¿no? Y cambia de 1 a 0, de 0 puede cambiar a 1 y así. Ese es un NOT. Y así uno tiene las funciones booleanas. Uno implementa la noción lógica de función booleana en un circuito electrónico y computa. Si no hace las cuentas uno con la mente, se las manda a un sistema físico que emula las funciones booleanas. En la computación cuántica, entonces están las compuertas, ¿no? El XOR, todas las que usted conoce, el NOR, todas. Cada computadora tiene la suya, dependiendo de la arquitectura. Computación cuántica pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como ya no tenemos más bitstrings, sino que tenemos estados cuánticos que están más vinculados a matrices o a vectores en un espacio vectorial, ¿cómo cambiamos vectores en un espacio vectorial? Con transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales se representan matemáticamente por matrices. Entonces, las compuertas lógicas de la computación cuántica van a estar representadas por matrices. Entonces, así como estaban las compuertas lógicas clásicas, tenemos compuertas lógicas cuánticas, pero ya no son más funciones booleanas, sino que son directamente matrices. Y entonces, cuando nosotros hacemos las transformaciones físicas de los qubits, pegándoles con láseres, o mandándole pulsos eléctricos, o lo que sea, lo que estamos haciendo es implementar estas transformaciones lineales. ¿Sí? Esa es la componente lógica. La componente física es hacerle algo al sistema físico, cambiar el estado del sistema. Pero todo se cambia de forma tal de respetar esta noción de evolución del sistema utilizando una matriz que tiene ciertas propiedades. No las voy a mencionar para no hablar de matemáticas.
Bueno, los circuitos cuánticos lucen así. ¿Qué sería un algoritmo cuántico en su estado más sencillo o un circuito cuántico en su manifestación más sencilla? Bueno, una serie de quantum bits, que yo, Q0, Q1, Q2 hasta Q5, y una serie de órdenes que le digo a la computadora. Bueno, acá le dije al primero aplicarle Hadamard, al segundo Hadamard, todo Hadamard, y al primero X. Y después Hadamard. Después aplicar esta compuerta entrelazante, que es un oráculo. Después aplicar Hadamard de vuelta, y ahora medir. Y colectar la información y guardarla en la memoria clásica. Y eventualmente le puedo decir, bueno, repetilo. O le puedo decir, bueno, ahora aplica esta otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, esa es la interacción a nivel hardware. Uno manda órdenes en términos de compuertas elementales a ser aplicadas en los qubits que van a transformar su estado y van a llevar adelante, nos van a permitir llevar adelante la tarea de computación. ¿Ok? Entonces lucen así. Este es uno que hicimos nosotros, porque este es con Qiskit, que es uno de las SDKs que uno puede usar para hacer cosas de computación cuántica, o puede usar Bracket, que es el de Amazon, que también, este lo hicimos, bueno, este también lo hicimos nosotros, yo. Pero este es de una investigación nuestra, eso se lo voy a comentar en un ratito. Bueno, seguimos. Pero acá ven que tengo Q0, Q1 y Q2, ¿no? Esto a tiempo cero. A tiempo cero aplica Hadamard en Q0, una compuerta. A tiempo 1 le aplico una rotación de un qubit en un ángulo de tanto. A tiempo 2 le aplico control node. A tiempo 3 le aplico Hadamard a este, control node y así. Es una serie de instrucciones. En ese sentido es muy parecido a la computadora clásica, porque ustedes cuando hacen computación clásica hacen algo muy similar, pero con bit strings y funciones booleanas. Acá la cosa cambió porque tienen vectores en un espacio vectorial y transformaciones lineales. Y después encima tienen la cosa de que miden y obtienen un resultado con una cierta probabilidad. Entonces ahí cambia, ¿no? Ya eso parecía ser otro modelo de computación. Bueno, ahora eso que les describí es como muy básico, porque en realidad la arquitectura de una computadora cuántica va a ser más compleja, porque tampoco la otra descripción de computadora clásica que les di arriba era una computadora clásica. Una multitask es mucho más compleja, ¿no? Tiene varias memorias, tiene la versión del programa, eso es una cosa más. Tiene más componentes, pero la idea básica es esa, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. Hay un concepto que les quiero introducir que es el objetivo final de la computación cuántica, que es el desarrollo de una computadora cuántica universal y que sea tolerante a fallas, ¿sí? Fault Tolerant Universal Quantum Computer. Ese es el objetivo final. Y no hay hoy esto. Esto no está. ¿Okay? Por ahora no hay. ¿Cómo sería esto? Bueno, uno tiene un nivel en el cual están los algoritmos. Los algoritmos que uno maneja a escala humana, los escribe en una computadora clásica y se los manda a la computadora. Bueno, entonces hay un control que dice, haga esto, haga lo otro. ¿Y a dónde se lo manda? Bueno, al procesador lógico. El procesador lógico es el que tiene los qubits lógicos. Un qubit lógico puede estar formado por muchos qubits físicos. Digamos, el qubit real se va a mancomunar con otros qubits reales para crear el qubit lógico. ¿Por qué? Bueno, porque las computadoras cuánticas son muy sensibles al ruido. Vieron que cuando mandan una computadora a un satélite, a veces los chips tienen que tener un protocolo de corrección de errores especial. ¿Por qué? Porque puede efectivamente caer un rayo gamma y hacer que flipe un bit. Entonces, si el satélite se cae por un error de cálculo, no es conveniente porque se pierde mucha plata, ¿no? Entonces está la noción de corrección de errores. La típica es, bueno, uno repite por 3 y hace una majority vote, una cosa así. Hay muchos protocolos. En computación cuántica también, ni me voy a meter con eso, es un lío. Pero sépanlo, el qubit lógico, si el 0,1 va en realidad a ser muchos qubits físicos, reales. Y entonces uno, en sus algoritmos, opera sobre el qubit lógico, pero en realidad está trabajando con los qubits reales. Entonces, en la base de todo está el procesador físico, que también tiene su control y tiene su lector. Entonces la idea es que acá uno controla y lee y corrige errores. Controla y lee y corrige errores. Mientras va corrigiendo, va pasando al otro nivel, donde uno se asegura que las cuentas estén bien hechas. Y entonces después lee y sale el resultado de la computación, ¿sí?
Entonces, la noción de corrección de errores tiene que ver con esto acá, de fault tolerance. ¿Sí? Resiliente a errores. Una computadora clásica, cada tanto se equivoca, pero se equivoca muy, muy poco. Y anda a temperatura ambiente, no pasa nada. La computadora cuántica no es así. Es muy difícil que no se equivoque, entonces todo el tiempo hay que hacer corrección de errores sí o sí, no se puede evitar. ¿Sí? Entonces es uno de los grandes desafíos de hoy, una de las grandes trabas que hay hoy para desarrollar computadoras cuánticas de estas. ¿Sí? Bueno, eso no hay, pero sí hay NISQ, la era NISQ. NISQ significa Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, es decir, computadoras cuánticas ruidosas de escala intermedia. Es decir, ya hay computadoras cuánticas hoy, ahora voy a poner algunos ejemplos. Acá hay un Quantum Roadmap, todos estos líneas de tiempo con predicciones siempre tienen que ser tomadas con muchísimo cuidado, porque son proyecciones a futuro. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, relojes atómicos hay hoy, se venden, generadores de números aleatorios cuánticos hay hoy, se venden, sistemas de distribución de llave para seguridad hay hoy, se venden, no cuánticos, ¿no? También hay quantum annealers, un poco lo voy a mencionar al final. Y también hay estos, computadoras NISQ, ¿okay? Computadoras NISQ, que son computadoras que o son muy chiquititas o son muy ruidosas. Por ahí tienen 1000 qubits, pero son 1000 qubits muy ruidosos y no tienen corrección de errores, ¿sí? O la tienen, pero anda mal, no anda de la mejor manera. Pero en general, uno puede aumentar el número de qubits que hacen lo que uno quiere, que generan los estados que uno desea, pero esas computadoras todavía son pequeñas. No son lo suficientemente grandes como para resolver los problemas más importantes que promete esta tecnología, ¿sí? Aunque bueno, sí, obviamente se resuelven algunos problemas, ahora voy a decir. Pero bueno, la idea sería que en unos pocos años, no muy largos, uno podría tener entre ciudades o entre pequeñas comunidades comunicaciones súper seguras usando Quantum Key Distribution, apuntando a una Internet cuántica. Esto podría pasar. Europa pone mucha plata en Internet cuántica, ¿no? Sería como una Internet súper segura. También, obviamente, hay interés en esto en instituciones, en facilidades militares, ¿no? Facilidades militares donde uno tiene un ambiente en donde hay que garantizar que la información sea súper segura. Obviamente, las computadoras, las llaves clásicas todavía le compiten a las cuánticas, se pueden vender en paridad, por ahí es más barato comprar una clásica y también va a estar segura, sí. Pero bueno, la tecnología se está desarrollando y está en eso. Y bueno, este gráfico para mí es un poco optimista, ¿no? Porque dice, bueno, más o menos en el 2035 vamos a tener la computadora cuántica universal resiliente a errores. No sé, no se sabe, está por verse, ¿no? Se está poniendo mucha plata, ya les comenté. Después la otra cosa importante, antes de continuar, es como modelo de computación computan lo mismo. Típicamente la computadora cuántica universal computa las mismas funciones que la computadora clásica, una máquina de Turing. ¿Sí? No es que una puede resolver un problema y la otra no. El problema es la eficiencia. Lo que se cree es que hay ciertos problemas que con la computadora cuántica van a ser beneficiados con una aceleración exponencial de la eficiencia, ¿sí? Esa es una cosa importante. ¿Por qué? Bueno, porque sería un modelo distinto de computación y induce una nueva forma de pensar en la cual para ciertos problemas se conoce cómo resolverlos con la aceleración exponencial y en el caso clásico no. Y eso lleva a otra pregunta, que es, y otro desafío tecnológico, que es demostrar la ventaja cuántica, Quantum Advantage. Antes le habían puesto Quantum Supremacy, pero era un nombre un tanto controversial porque hacía pensar en una cuestión racista, de supremacía racial, entonces bueno, esperen, póngale Quantum Advantage. Bueno, entonces es eso, la noción de ventaja cuántica remite a hacer un experimento con una computadora cuántica de las que hay ahora, que demuestre de forma fehaciente que tiene una aceleración exponencial respecto de cualquier otra computadora clásica. Entonces hay varios anuncios de Quantum Supremacy, Quantum Advantage, uno de ellos es de Google, pero bueno, siempre son criticados, ¿no? Porque ellos dicen, miren, Quantum Advantage, a esto una computadora clásica le llevaría 10.000 años. Nosotros lo hicimos en
Una hora. Bueno, fantástico. Paper en Nature, pero después a las 2 semanas sale un tipo de IBM o un chino que dice, no, yo lo hice con mi supercomputadora en 10 minutos. Entonces, ¿se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado con los anuncios de supremacía porque, en primer lugar, no sabemos si hay supremacía. Podría ser que mañana se descubren algoritmos clásicos que revientan a todas las computadoras cuánticas. Yo no lo creo, por ejemplo. Hay mucha evidencia, tanto teórica como empírica, de que no es así, pero no hay pruebas fehacientes, porque es un problema lógico, ¿se entiende? Probarlo es muy difícil. Pero es una hipótesis de trabajo muy razonable por esto. Ya el ejemplo que les decía al principio de la charla, de cómo crece la dimensión del problema, debería darle una pista de que hay una ventaja en usar computadoras, ¿no? Pero bueno, menciono todo esto para que vean que son puntos de tensión, y así, hay varios anuncios de supremacía cuántica, son muy contundentes algunos. Pero bueno, siempre puede pasar que venga alguien con una supercomputadora más grande que le compita o que le ponga un límite al anuncio rimbombante, ¿no? Eso lo dejo planteado. Pero es otro concepto que han dado vuelta. Entonces, hoy estamos en la era NISQ. Ya hay computadoras cuánticas. Y en la era NISQ hay muchas compañías. En gran medida están los estados nacionales, pero también están las grandes corporaciones. La mayoría de los grandes, si no todos, están poniendo un huevo en la canasta de la computación cuántica, porque para un grande es muy difícil quedarse afuera de esto, porque si te quedás afuera y el enemigo o el competidor lo desarrolla, estás medio perdido. Si alguien te saca ventaja con esto, estás fuera, knockout, fuera de combate, ¿sí? Pero los tipos sí o sí están medio obligados a participar de esta carrera de alguna forma u otra, o a meterse en el mercado que ya se creó en torno a esto de alguna forma u otra. De esto ya hay un negocio y ya genera plata, ¿okay? Entonces, un ejemplo es IBM Quantum. Uno siempre que pone computadora cuántica aparece este brazo, pero esto no es efectivamente la computadora, sino que esto tiene que ver con el control que lo va a llevar a una cámara de refrigeración. Si esto típicamente, o muchos dispositivos, funcionan a una muy baja temperatura, ahora voy a hablar un poco de eso, y el chip iría acá en la punta, ¿no? Donde está más frío de todo. Y acá hay una serie de cables que a ciertas temperaturas se vuelven superconductores, pero acá circula corriente que se usa para controlar el chip. Corriente que uno manda de una computadora clásica. Uno le dice, bueno, ahora aplica tanto voltaje, tanto qubit. Bueno, ahora aplica tanta tensión acá, y así. Y así uno va generando las compuertas estas que les mencioné, transformando el estado de los qubits. Acá está el chip. Esta es de IBM Quantum. Estos son los qubits, estos cuadraditos de acá, son qubits superconductores. ¿Se acuerdan de los superconductores que decían que los trenes iban a volar? Y, bueno, hubo una carrera en los 80 para los superconductores de alta temperatura crítica, que funcionarían a temperatura ambiente. Bueno, nunca vinieron, llegaron creo que a los 90 Kelvin, llegaron bastante, se llegó bastante lejos, pero no como para que no sea carísimo mantener refrigerado el riel del tren, ¿no? Al final no se pudo implementar. Pero bueno, pero ahora volvieron los superconductores y acá esto es como una especie de qubit, porque si la corriente hace así, tienen así, y si la corriente hace así, tienen así, ese sería el 0 y el 1, y después tienen corriente en estado de superposición, y esos serían los estados superpuestos. Y bueno, esa es la idea, y a través de, bueno, resonadores, uno puede controlarlos, y estos resonadores al final del día se controlan desde una computadora clásica, ¿no? Una manda señales de forma automatizada en la mayoría de los casos a esto, y así se computa, ¿sí? Otra cosa interesante es que en una arquitectura concreta, no todos los qubits conectan con todos. Ven, acá está el chip real, la foto, y acá está el diagrama esquemático, ¿no? Entonces este diagrama esquemático está diciendo que si yo quiero entrelazar, digamos, hacer que se conecten fuertemente Q1 y Q0, el qubit 1 y el 0, puedo directamente. Pero si quiero que se conecten fuertemente Q1 y Q3, no puedo. Tengo que pasar por Q2, sí o sí, porque no hay cable que conecte estos dos, ¿sí? Eso es súper importante, porque uno cuando escribe el programa lo escribe lógicamente, como hacen ustedes. Pero después hay que encargarse de esa serie de órdenes, transformarla de manera automatizada y eficiente a compuertas nativas del hardware, ¿sí? Entonces ese es un problema donde aparece la ingeniería del software. Ustedes me corregirán después si es así o no es así, pero yo entiendo que es un problema.
Bueno, él lo va a decir por ahí que no sé. No sé, después vemos. Pero ya ven que hay un problema, ¿sí? La arquitectura juega acá, al menos en esta escala del desarrollo. Por ahí en otros años se vuelve todo tan sofisticado que nos olvidamos, o ya se resuelve el problema. ¿Seguimos? Bueno, esta es otra, este es un quantum annealer. Esto es interesante, ¿no? Porque la computadora cuántica ustedes van y es como una caja gigante, ¿no? Una heladera. Entonces esta de afuera se ve así. Pero adentro es como un refrigerador, efectivamente como una heladera, ¿no? Es un generador bastante importante. Acá hay tipo 50 Kelvin, 4 Kelvin, 1 Kelvin, 100 milikelvin, 15 milikelvin, y acá el procesador está en la punta del brazo y ya está en el orden de los milikelvin. Porque la superconductividad opera a bajas temperaturas, entonces es algo muy importante. Y además, para que la computadora no tenga mucho ruido, hay que bajar mucho la temperatura. Como que la temperatura genera ruido y hace que no se produzca el estado que deseamos. Entonces me genera errores, no me sirve. Entonces no tiene que haber ruido y el frío tiene que ver con que mayor ruido. Tampoco le puede estar pegando un rayo ahí de nada, así que la idea es que esté lo más aislado posible, pero bueno, ese es el problema. Los sistemas cuánticos, para que tengan su magia cuántica, son muy delicados. Entonces hay que hacer una serie de cosas y ese es uno de los grandes problemas, operar a estas temperaturas. O sea, hay todo un desafío de ingeniería para llegar a esa temperatura. ¿No me sacas esto? Dale un disminuir, no sé qué, pero... Entonces, bueno, acá en la punta está el procesador, que va a ser chiquitito, acá le puse una foto, dale a la otra. Ven, acá está el, qué sé yo, o sea, fotos son espectaculares porque salen, ¿no? para las rondas, para pedir plata, para juntar fondos. Estas compañías se llaman D-Wave, pero ven que acá se ve todo el cableado, ¿no? Qubits estarían acá, y acá está todo el cableado que se usa clásico, ¿no? Que se usa para controlarlos, porque es mandarle señales pulsos eléctricos. Y entonces el chip va montado en el brazo acá, ¿sí? Y eso es el frío, pero claro, viene todo esto es todo un lío, ¿no? De cables, qué sé yo. Bueno, seguimos. Ese es D-Wave. Y ese es un quantum annealer, ¿ven lo que les decía antes? Ahí está el qubit superconductor, puede estar en dos estados o en una superposición, y estos se juntan con una especie de red, dale al otro, y acá de vuelta aparece el mismo problema. Tienen, qué sé yo, el qubit 0, 1, 2, 3, 4, y este por ahí está conectado con este, pero si quiero conectar este con este, tengo que hacer un lío y pasar por todos los demás, ¿sí? Entonces esto es un problema importante, que genera ruido, porque si uno tiene que conectar este con este, no alcanza con una sola CNOT entre este y este. Tengo que hacer un montón de otras compuertas y cada vez que meto una compuerta se genera ruido. Y el ruido va destruyendo la calidad del cálculo, ¿sí? Esta es una annealer, no es universal, resuelven una familia de problemas de optimización combinatoria. Estos ya se comercializan, ellos compiten contra algoritmos clásicos, tienen una cosa híbrida que combina algoritmos clásicos y cuánticos y lo venden en el mercado. Y hay empresas que lo consumen. Pero la comunidad no considera que haya supremacía de ventaja cuántica en D-Wave. Sin embargo, es importante destacar que está en el mercado. ¿Sí? Es algo que uno lo podría usar eventualmente. Porque algunos problemas resuelven. Así que bueno, seguimos. Otro ejemplo es IonQ. También acá de afuera, la foto espectacular. Cuando va adentro, lo que tiene son átomos atrapados en una trampa electromagnética. Y este sería como la foto de la trampa. O sea, lo que tiene adentro, ¿no? Acá hay un diagrama esquemático, todo esto lo bajé de la página de IonQ. Se pueden meter ustedes, si lo googlean es interesante meterse para ver el modelo de compañía, ¿no? Y disfrutar el hype, quizá por un poquito de verla. Ya, la computadora, pero es súper interesante. Nosotros la usamos, ¿sabes? Está andando muy bien. Ven, están los qubits ahí flotando, están como flotando, y la idea es manipularlos. Acá los qubits serían átomos directamente. Son átomos. Uy, ahora no me acuerdo de manera. Bueno, no importa. Dale una más. Esta dejala. ¿Ven? Entonces uno tiene los átomos ahí flotando y le va dando con láseres. Dice, ahora dale a este, tic, tic, tic. ¿Sí? Uno le manda órdenes, escribe el algoritmo con un lenguaje humano. Ese algoritmo se transforma
a órdenes en compuertas nativas, y las órdenes se transforman en acciones físicas. Decirle, bueno, primero dale esto, después a esto, y se van modificando el estado de los qubits, ¿sí? El estado global del sistema completo. ¿Y esto se entiende? Es súper importante. Y entonces, bueno, ven, uno le va dando con láseres y los va modificando. Y uno puede acceder a eso. Están aburridos el domingo y tienen mucha plata y no saben qué hacer. Bueno, ¿por qué no usar una computadora cuántica y entrar a IonQ? Y entran como si ustedes probablemente trabajen en empresas. ¿Cómo hacen? Típicamente programan en su compu, pero cuando tienen que hacer la cuenta grande, contratan a una compañía, ¿no? Se arman, por ejemplo, pueden usar Azure, o pueden usar Google Cloud, o pueden usar Amazon Web Services, ¿no? Y se arman una instancia de computadora con, qué sé yo, 500 núcleos, un tera de RAM, lo que sea, ¿no? Y esto es el mismo modelo. Para usar eso tienen que pagar, ¿no? Obviamente. Pero acá es el mismo modelo. Ustedes se conectan por Bracket o Azure, y a través de Azure pueden acceder a distintas computadoras cuánticas. A IBM Quantum, a IonQ, a la que sea, mandan el circuito que quieren poner por ahí, y ellos se arreglan de interactuar con la compañía de la forma más eficiente posible, y después reciben el resultado, ¿sí? Están aburridos, pueden gastar plata, tienen mucha plata, lo hacen, pero entonces eso, esto lo saqué también de IonQ, ¿no? Ellos te venden esto, podés acceder. Nosotros hemos accedido vía Amazon Bracket. Bueno, y hay un montón de compañías, acá estoy mencionando solo algunas, hay un zoológico de empresas que se dedican a fabricar computadoras cuánticas o a hacer software cuántico, o a proveer acceso a computadoras cuánticas o a software cuántico. Por ejemplo, a AWS o Azure, a esas uno puede acceder. O también no puede acceder directamente, ¿no? Hay distintas formas de acceso. Las universidades, a veces a las universidades o investigadores se les concede acceso gratuito, cuentas de investigación, o uno puede pagar, bueno, hay distintas formas de acceso. Pero el mensaje interesante es que es una tecnología que ya está disponible, que obviamente es una tecnología en desarrollo, todavía no está desarrollada en su pleno potencial, no dio todo lo que tiene que dar, pero hay muchas expectativas por parte de los gobiernos y de las grandes empresas. Y también, por supuesto, de los investigadores, porque a los investigadores también nos interesa tener un dispositivo así, porque qué sé yo, un matemático quiere factorizar números enteros muy grandes, bueno, esto le vendría bárbaro. La matemática avanzaría mucho, ¿no? Con esto. Pero también hay un interés principalmente económico y sociológico y geopolítico, básicamente. La geopolítica acá es clave. Es gran parte. Podría no tener ningún interés comercial y geopolíticamente sería siendo súper importante igual, ¿sí? Ahí está el zoológico, puse algunas. Hay algunas que, bueno, esta es Xanadu, es con luz, son estados del campo electromagnético cuántico. Bueno, eso. Además, y bueno, ya entrando en el final, estoy medio pasado, ¿no? Claro, ¿cuánto? 5 minutos más, lo veo muy rápido. Bueno, nosotros, acá está Diego, del FLP, con Diego y con Lorena, que no vino, y con Marcelo Lozada. También hay otra gente del FLP que trabaja con John Mariela, y bueno, después nos podemos conocer si quieren. Por ahí están también Janet y Juan Manuel, que trabajan con nosotros. Hicimos cosas de computación cuántica, venimos hace rato, y en un proyecto de Innovatec con AWS, lo que hacemos es usar Amazon Bracket para acceder a distintos modelos de computadoras cuánticas, mandarles una serie de órdenes. Ven acá, puse la de Rigetti, la de Quantum Computing y IonQ. Lo que hicimos es mandar instrucciones a distintas arquitecturas de computadoras y, estudiando la estadística observada, determinamos el estado producido. Es decir, comparamos la calidad de la orden y el resultado ideal con el resultado real. Ven acá hay un dibujo esquemático, ¿no? Acá hay un circuito input, se lo mandamos, eso se transpila, ¿no? Se transforma la orden en lenguaje humano a lenguaje máquina, teniendo en cuenta la conectividad de la computadora. IonQ, por ejemplo, tiene conectividad total. Uno con los láseres le puede dar al par que quiera. Eso se manda al chip,
y el chip sale una estadística que nosotros colectamos, y el hardware clásico procesamos la estadística y determinamos el estado que se produjo. Entonces comparamos el estado ideal con el estado real que se produjo en la computadora, ¿sí? Y esto lo hacemos, bueno, acá hay unos experimentos, comparando, acá están los 3 estados distintos, target, y acá tenemos los resultados obtenidos con distintos métodos, y encontramos que nuestro método da resultados consistentes con los otros. La ventaja es que nuestro método gasta menos. Por ejemplo, un experimento que con el método de tomografía completa sale $2.000, con el nuestro sale 300. Entonces, tiene una ventaja importante. Es decir, para el usuario final, ¿no? Si el usuario final quiere evaluar si la computadora cuántica le va a servir para dar clases o para hacer el experimento que quiera o no, con nuestra técnica lo puede hacer de una manera bastante rápida y sobre todo económica. Eso es, para el end user. Acá este es un folletito que sacó AWS. Entonces, bueno, sirve para eso, evaluar la capacidad de los dispositivos para generar los recursos que uno requiere, ¿no? Bueno, y con esto pasamos de diapositiva. Termino, les dejo mis datos de contacto, ahí tienen las redes, y quería aprovechar para pasar el chivo de que este año vamos a dar con él, dale una más, una materia de computación cuántica. Yo ya la había dado en el curso de años anteriores, introducción a la computación cuántica en Sadio. Así que todavía no están las fechas, pero se va a anunciar a mitad de año. Si interesa, está bueno. Porque es un curso no para físicos, si son físicos mejor, pero para gente que no venga de física, porque empieza muy de cero, tanto con la matemática como con la física, y termina, qué sé yo, en el algoritmo de Jordan. Y él va a dar algo de ingeniería de software cuántico. Vamos a tener un par de charlitas para que se entienda la idea. Así que bueno, es una invitación. Y quedo, bueno, a disposición de ustedes, ahí tienen mi dato. Eso es todo. Bueno, gracias, Fede. ¿Preguntas tienen? A ver, lo que hizo Fede en una hora fue desde contarnos qué trae de nuevo esta forma o qué implica computar con lo cuántico, hasta nos mostró un poquito de cómo se ve un circuito cuántico o algoritmo cuántico, hasta cómo se termina implementando eso y qué está pasando en el mundo. Con charlas como estas es que nos terminamos enganchando todos, y lo primero que te deja, la primera sensación que te deja una charla de esta es: hay un montón que me tengo que poner a estudiar. Lo otro interesante que nos debería dejar charlas como la de Federico es: me tengo que poner a estudiar. Esto ya no es una cosa que podemos dejar pasar, o que es algo que va a ser solo de lo físico. Asumiendo que nosotros, dentro de todo, por el lugar donde estamos, tenemos un perfil medio informático, que digo esto de nos tenemos que poner a prestar atención a esto. Se puede arrancar por entender qué es el computador cuántico, qué es el algoritmo, qué van a ser los productos o los servicios, hacia dónde va. Pero hay que ponerse a estudiar. Entonces, parte de la motivación de esta primer charla de Federico es ver por dónde viene la cosa. Entonces, no. Y esa aclaración es, ahora, de vuelta, tienen preguntas, no importa cuán obvias o triviales consideren que son. Todos estamos en la misma. A lo sumo, hemos tenido más reuniones con Fede o menos reuniones con Fede para intentar entender por dónde viene la cosa. Si lo replicaste en el chat. Sí, en el chat hay una pregunta que habla, que expliques un poquito lo del ruido, qué significa el ruido. Bueno, dijiste el ruido. Sí. Bueno, ahí me ven, ¿no? En la cámara. Sí, la cámara te está tomando. Perfecto. Sí. Me quedo sentado entonces. Bueno, ¿qué pasa? Primero habría que entender qué es el ruido en una computadora clásica. Supongamos que tenés el chip que está ahí operando y eventualmente te cae un rayo y un bit, en vez de ser 1, se vuelve 0. ¿Qué pasa ahí? Te equivocaste en la cuenta, ¿no? Si eso pasa muy seguido, vos le mandás a la computadora órdenes y la va a empezar a pifiar.
Si eso pasara, ¿no? A menudo, claro, las computadoras clásicas no pasa tanto. ¿Por qué? Ya tienen mecanismos que evitan que eso pase, ¿no? Entonces, lo que pasa con los sistemas cuánticos tiene que ver con esta pregunta física, que es, ¿por qué el mundo que vos ves no es cuántico? ¿Por qué esto no aparece en un estado de superposición? Con un gato de Schrödinger vivo o muerto. Bueno, porque los sistemas cuánticos, cuando interactúan con su entorno, pierden sus propiedades específicamente cuánticas, lo que llamamos propiamente cuántico. Entonces, el problema con las computadoras cuánticas es que los sistemas cuánticos son muy sensibles a la acción del entorno y entonces es muy difícil desacoplar a la computadora cuántica de su entorno. También es muy difícil hacer que los qubits no se hablen entre ellos cuando vos no querés que hablen. ¿Sí? Porque ellos por ahí quieren interactuar. Entonces vos tenés que... Si hay algo que los hace interactuar espurio, vos lo tenés que sacar o aislar, ¿sí? O corregir. Entonces, como es muy difícil aislar a la computadora cuántica de su entorno, puede ser, si son átomos, por ejemplo, vos tenés que hacer una cámara de vacío, ¿no? Hacer una cámara de vacío, porque si esa cámara tiene partículas o luz o tiene cosas, bueno, eso probablemente cambie el estado de los átomos. Que los cambie durante la computación y eso te destruye el cálculo. Entonces, ese sería el ruido, el efecto del entorno sobre el sistema. El efecto incontrolable del entorno sobre el sistema. El calor es ruido. Por ejemplo, en el qubit superconductor está todo muy frío porque si se calentara, primero que se destruye la superconductividad. Pero bueno, claro, ni siquiera puedes hacer la superposición. Pero si hubiera fluctuaciones, eso también te va destruyendo. Te hace que un bit que vos quieras que esté up se vuelva down y así, de forma incontrolable. Y entonces eso lo tenés que resolver, ya sea aislando de la mejor manera posible. Y una vez que estás en ese régimen, tratar de corregir los potenciales errores que se produzcan. Por eso yo hablaba de protocolo de corrección de errores. Sí o sí hay que meterle un protocolo de corrección de errores que sea eficiente. Porque si no, no camina la cosa. Y ese es uno de los grandes desafíos hoy. Una de las cosas, uno de los aspectos interesantes de esta pregunta y esta respuesta es usarlo para darnos cuenta del estado del momento en el que está la computación cuántica. Si uno piensa el bit nuestro, el bit 1,0, probablemente en algún momento tenían el mismo problema, que ponían un bit, el 1, y después de un rato se les pasaba a 0. De hecho, eso nos pasaba a nosotros con ustedes capaz que nos vienen, con los disquetes. Eso por ahí te pasa con un pendrive. Y en un momento metes el pendrive y no te lo lee. Y lo que pasó es que la memoria que está dentro del pendrive se metió un ruido y se rompió. Sí, al principio eran las válvulas. Claro, Ahora se apagaron. O las tarjetas. Esta temporada que la informática ya pasó hace mucho tiempo todo eso. Entonces nosotros podemos asumir que no solo que pensamos en bits y en compuertas lógicas, sino además que podemos pensar que cuando proponemos algo en un estado, se queda ahí hasta que lo cambiemos. Eso es algo que todavía la computación cuántica no pudo resolver. Entonces, parte de la conversación, parte de lo que nos contaba Fede es, para poder conseguir que un qubit, que vos veas como que un qubit tiene su estado estable, en realidad te dicen, acá tenés un qubit, que es lo que él dice, qubit lógico, pero abajo tuvieron que usar como 10 qubits físicos, y en realidad lo que vos ves es el promedio, por decir algo, de todos esos, que es medianamente estable. Bueno, eso tiene que ver con el estado en el que está la computación cuántica, que además en vez de tener millones de esas cositas, tienen cientos. Nosotros tenemos terabytes, tera por 8 bits. Nosotros en la computación cuántica tenemos cientos. Ahora lo que se sabe, o lo que se estima, o lo que se prevé, es que en 10, en 15 años, la realidad va a ser otra. Y por eso estamos empezando a estudiar este tema como si ya no fuese un tema de hardware o de física o de electrónica, ya es un tema de software. Y ahí, digo, eso también es una reflexión interesante sobre esa... Sí, hay... Claro, y agrego una cosa que es importante para que se entienda el estado del arte. Hay la teoría de
de corrección de errores está, ¿no? En gran medida. El tema es que, y en principio se puede implementar. Y como prueba de principio se ha hecho y funciona. Lo que pasa es que es difícil de escalar eso, ¿no? Y decir, bueno, quiero ahora, no sé, 1000 qubits funcionando de forma coherente. No, hoy con el error más ambicioso es el IBM y tienen máquinas de 400 rondando y se espera 1000 para el año que viene y ahí va. Entonces, vos hoy ponerle una máquina de 100 que te da acceso, pero necesitas error de 7 o 8 qubits para meter corrección de errores. Entonces, hasta que no se escale, no van a tener un número de qubits como la gente para poder laburar. Sí, ese es un poco, por ahí IBM es la que tiene la facilidad de escalarlo, porque tiene experiencia en chips y estas cosas. Y se supone que van a dar, bueno, hay una cosa de lo que ellos venden y otra cosa de lo que va a pasar. Hay que ver cuánto tiempo. Tengan fe, hermanos. Hay una pregunta que tiene que ver con esto de los tamaños. Vos decís 400, ¿no? Que 400 Y la conexión, la conexión sí. Suponete que simplificamos. 400 de los que si los querés hacer con corrección de errores tenés 40. ¿No? Vale. Supongamos que eso empieza a fluir. Hay una pregunta ahí en el chat que es: ¿cuántos necesitas para romper la criptografía, el RSA, No, yo esa no la sé, te puedo responder más fácil. Yo como físico, Sí. quiero armar una molécula, Sí. ¿no? Con 30 elementos, una molécula de 30 elementos, o 30 qubits, y yo lo quiero simular, la RAM del universo no alcanza. Más de 30 y pico, 40, ya no me alcanza. Ahora, si vos tenés 40 cosos, 40 qubits, los manipulás, haces lo que quieras y después lees el resultado. O sea, para ese problema Va, específico, por la eso. nueva simulación Vos querés de una una molécula. Para una molécula, vos necesitas una matriz que sea de, por decirte algo, 40 por 40 grados de libertad. O sea, 40 qubits. De una matriz de 40, o sea, representarlo como una matriz, 40 qubits, es 2 a la n. 2 a la 40. De 2 a la 40. De revienta, o sea, no tener RAM, a mí como físico, si yo tengo 1000 qubits que puedo usar, bueno, es comparable con una molécula de 1000 chiripolos. Entonces, es lógico que yo pueda armar un modelo para computar algo que se parezca a una molécula adentro de una computadora cuántica. En una computadora clásica, a menos que la molécula esa tenga mucha simetría, que sé yo, y pueda bajar la dimensionalidad para meterlo en una computadora clásica, no se puede. Hay que hacer funciones horribles que funcionan y que, por ejemplo, los farmacéuticos las usan para desarrollar medicamentos. Pero son aplicaciones horribles y es por eso que para desarrollar fármacos se usan las computadoras, pero fallan. Entonces se espera que si vos tenés un modelo de computación más razonable, con que le puedas meter más detalle, bueno, vos puedas predecir o buscar candidatos a medicamentos de una manera más ágil y con menos tasa de error. Pero los tipos para medicamentos te dicen, bueno, tengo, no sé, tal cosa, con el coronavirus es muy claro, ¿no? Vos tenés el spike y le querías invocar algo de arriba. Bueno, los farmacéuticos te agarran y te dicen, bueno, tengo un modelo de proteínas para ver cuáles se pueden pegar. Los modelos son horribles. Bueno, pero de, no sé, miles de componentes que saben sintetizar, con un modelo de computación te sacan 200 candidatos y los empiezan a robar. O sea, te ven que hacen el spike, pero en realidad no lo que hago, son proteínas para inhibir los problemas que tenga, por mucho de. Es decir, tengo el modelo que quiere inhibir, tengo todo lo que yo puedo hacer, bueno, decime cuáles empiezo a probar. Pero la computación te da idealmente cuáles funcionan. Idealmente. Después vos metes un fármaco adentro del cuerpo y te reacciona con la sangre o con los quilombos que tenés adentro, y de esos 300 que vos hiciste trial con gente, puedes matarla. Bueno, con suerte hay un químico que es un fármaco que te da. Entonces, todo el quilombo volviendo para atrás es, bueno, ¿cómo hago eso mismo pero de una manera más precisa y estando en la computadora cuántica? Porque no podés hacerlo con computación. El problema es tan complejo que no se puede mover. La simplificación es horrible. Horrible es un caballo de feria que lo que hace y funciona, por eso están las empresas farmacéuticas hoy. Se puede hacer mejor. Yo puedo envenenar. Sí, Envenenar. igual no les comes el debate, te comen el debate. Bueno, pero ya le puedo, ya que me Sí, tiraste vos. No, yo me interesa. Pero hablaste de las computadoras. Yo sé, computadoras de esas, que en invierno viene a ponerle la estufa al lado para que te mantenga la temperatura y funcione a la cual. Es parecido a lo que.
estás. Al revés. Sí. Pero el problema es que no andaba, pues no le ponía la estufa. Ese clac, clac, clac y empezaba a andar. ¿En qué año fue eso? 70. Y poco. Pero no empecé a usarlo. Soy muy viejo. Tenía. No importa. 20, diario. Después vino la electrónica que nadie esperaba que viniera. Una revolución tecnológica y yo tenía una supercomputadora que todos envidiaban, tenía 64K, y esos astrónomos ya no pensé porque tenía, y además era una máquina decimal, entonces no había tamaño de cuadrado. Y era la punta de la tecnología, IBM 1620. Y era, pues no era muy electrónica, era física mecánica. Cuando vino la revolución microelectrónica, empezaron a haber millones de bytes, cientos de bytes, y ahora son piedras. Entonces, hay un escenario posible en el cual todos estos quilombos tecnológicos desaparecen, y vos sos Dios, porque éramos nosotros. Y bueno, lo que se puede hacer empieza a poder hacerse, digo. Todo lo que ahora parece que se puede hacer, en 10 años se puede hacer, y entonces gente para tener los problemas de los millones de los 2 a la n, empiezan a hacer el logaritmo, empieza a tener realidad. Quizás se puede hacer, porque es un salto tecnológico inesperado que puede hacer. La otra cuestión, filosófica, yo estoy jubilado, así que puedo expresar lo que se me canta, me pagan igual, nadie me va a ninguna. Entonces pienso cosas locas, que además siempre. Pero computación cuántica tiene dos palabras. Una es cuántica, muy bien explicado, y la otra es computación. La computación que nosotros conocemos es una hija de la mecánica clásica, básicamente, ¿no? Porque, bueno, porque no sé cuándo ustedes leyeron los papeles de Turing del año 30 y demás, hablan de los procedimientos mecánicos efectivos. Eran mecánicos de mecánico, eran engranajes que se movían, ¿no? Que además, ya, bueno, otros habían querido usar engranajes. Pero esa es la computación, ¿no? Dicho elegantemente, es una emergente de los números naturales, la computación que nosotros usamos, ¿no? Solo sabemos sumar de a uno y sabemos pensar inductivamente, y entonces tenemos formas de definir algoritmos que son nada más que definiciones inductivas, escritas en lenguajes más amigables que la matemática clásica. Mi impresión, después de haber leído 3 papers, es que quizás la computación de la computación cuántica no es esa. Y la impresión que yo tengo es que cuando hablan de computación cuántica, hablan de cómo implementar en el mundo cuántico los algoritmos de la era de la mecánica. El pensamiento con el cual se quieren resolver los problemas, o los problemas que se quieren resolver, son los problemas de la computación clásica, que es la única que conocemos. Viejo, vos pensás el futuro desde el presente, pero con el lenguaje de ayer, el lenguaje del pasado. Y el lenguaje del pasado, de alguna manera, le mete un paro. Creo que dije lo que iba a decir después. No. Pero digo, computación y cuántica son las 2 palabras que forman un tema, y yo no sé si la cuántica va a tener su evolución.
De eso yo soy completamente ignorante. Posiblemente no sea posible. Y la otra es cuál es la organización que corresponde a eso, suponiendo que resolvimos los problemas notables de eso. Todo lo demás, bueno, que máquina cuántica es universal o puede ser universal en el sentido de que puede hacer todo lo que la otra puede hacer, no tengo dudas, y además es muchísimo otra cosa que sabe ahora, ¿qué quiere decir computación y cuántica juntos? Me parece que es un tema muy interesante para emborracharse. Pero hay como una respuesta, ¿no? Medio directa con lo que dijo él. El ejemplo Porque si vos vas a los papeles de Turing, los procedimientos mecánicos efectivos que vos podés hacer con una computadora clásica te llevan a una serie de instrucciones. Instrucciones y procedimientos mecánicos efectivos. Y tienen una forma muy peculiar. Para el mismo problema, P, modelar la molécula. Ahora, si lo haces con la computadora cuántica, las instrucciones son otras y hay procedimientos mecanocuánticos efectivos. Los son diferentes completamente. El segundo tiene una entidad respecto al primero. Entonces, ahí me parece que se define el campo con la definición inicial que yo te di. La teoría de la computación, junto con los algoritmos y todas las cosas que tengas que hacer, que se derivan de asumir que los componentes de las computadoras cuánticas, que las computadoras son sistemas cuánticos. Hay una forma muy fácil de hacer computación clásica en una computadora cuántica, que es no salirte nunca de la base computacional. Si vos dejás todo para arriba y para abajo, por eso, como una computadora cuántica, vos podrías hacer todo lo mismo, los mismos exactamente algoritmos que hacías antes. Lo que pasa es que con la computadora cuántica podés hacer otros algoritmos que no haces con la computadora clásica porque cambiaron las órdenes y los procedimientos mecánicos efectivos. Hacer los algoritmos para resolver los problemas. Sí, no, de otra manera, con otros procedimientos. Los problemas son los mismos, pero los procedimientos concretos cambian tanto que decís, bueno, nada, es otro modelo de computación. Vamos para el debate y de paso sumamos a Rafael y a José Manuel. Ahora entramos en la segunda parte, que es lo que normalmente nosotros estamos intentando hacer cada 15 días o un mes, que es juntarnos a charlar a ver qué entendemos de él. Porque hay dos partes en las que se avanza o tenemos que avanzar el conocimiento en computación cuántica. Una es cada cual desde su especialidad enfocarse cada vez más finito, más específico. Que por ejemplo lo que hace Fede con su cosa, o Diego, ¿no? Diego era, ¿no? Sí, sí. Ahora, después hay otra parte que es tener la foto grande de cómo se engancha todo esto y pasa en conversaciones como esta que vemos que ocurre acá. Y ese era el objetivo que tenía la segunda parte de este encuentro, que es sumando a Rafael, que justo vi que estaba levantando la mano. De paso te presento, Rafael, para que ya vayamos acordándonos de cuáles son los nombres de la gente interesante que tenemos en la red. Rafael Sotelo es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo. Pero además es uno de los que motoriza a una comunidad que se llama Quantum Latino, que es la comunidad de las empresas, principalmente de Latinoamérica, que están interesadas en entender qué es lo que está pasando. Todos los años organizan un evento. Y en moverse en ese espacio, Rafael fue cofundador de una pyme, un spin-off en Montevideo que se llama Quantum South, que es una empresa que está intentando encontrar un negocio en lo que es aplicar la computación cuántica a la problemática de optimizar las cargas en las aerolíneas, que es un problema de optimización matemática. Supuestamente es uno de esos para los cuales se gana haciéndolo cuántico en relación a clásico. Rafa, tenías una pregunta, pero de paso, hacé tu pregunta, tu aporte, pero de paso contanos desde la perspectiva esta de la industria, cuánto de humo hay en esto, cuánto de realidad. Perfecto, hola, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Entonces, bueno, primero, muchísimas gracias a la LIFIA, a la Universidad Nacional de La Plata, y a ti, Alejandro, por la invitación. Me alegro de ser parte de esta red iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico que fundaste tú junto con José Manuel, aquí presente. Y bueno, me alegro de estar participando en esta actividad. Mirá, muchas cosas. Bueno, y saludo a todos los chicos de la Universidad Nacional de La Plata que están allí presentes, así como los que contabas de los chicos del secundario, que me alegro que estén metidos en lo que es toda la divulgación científica. Y bueno, ya para terminar con los saludos, gracias recién a Federico por toda la presentación, súper motivante. Y bueno, sí, uno se contiene ahí de no interrumpir porque surgen ahí muchas cosas para conversar. Lo mismo que creo que el que estaba planteando recién la consulta era Gabriel. Un saludo para él. Entonces, mira, una de las cosas que quería responder de cosas que dijiste vos cuando Federico comentaba alguna cosa y ahora en esto último que decía Gabriel, nosotros desde 2020 en la Universidad de Montevideo damos un curso de computación cuántica que lo da Laura Gatti aquí presente también. Ella es doctora, está en nuestro grupo, nuestra facultad, en nuestro grupo. Entonces con Laura, cuando pensábamos ese curso por primera vez, yo soy ingeniero del área de telecomunicaciones, electrónica, ella también, pero aquí lo que dijimos, y realmente todos los cursos que había en ese momento, nosotros habíamos hecho, la universidad había hecho se había vuelto parte de la Microsoft Quantum Network, entonces ahí que tenía una currícula hecha con la Universidad de Washington en Estados Unidos, y ese curso lo usamos como inspiración, así como otros que vimos, ¿no? Pero esto es lo que le quería comentar, que cuando decidimos cómo encarar el curso, dijimos, bueno, este curso hablaba mucho de la parte física primero, y acá lo interesante, y esto es lo que les quería comentar, creo, digamos, que tenemos que enfocarnos, ¿no? Somos del área de software, digamos, acá hay una lógica nueva que habilita un nuevo desarrollo de algoritmos y que facilitará cuando esté desarrollada la industria apropiadamente, bueno, que ciertos problemas se pueden abordar con algoritmos basados en esta nueva lógica. Entonces ahí hicimos como lo que para nosotros fue una cosa nueva, despegarnos irnos hacia lo abstracto, ¿no? Enseñar la lógica y después las herramientas, y bueno, y después herramientas prácticas que hay hoy en la nube, como han comentado, para acceder, ya sea a través de IBM, a través de AWS, a través de Microsoft Azure. Entonces, digamos, eso era algunas cosas que habían estado comentando y que quería aportar. Ahora, a lo que ibas, también quería comentar otro par de cosas que estaban en la presentación de Federico, que me alegro mucho de la iniciativa cuántica argentina, no sabía que existía. Es algo que nosotros venimos viendo, ese mapa mundi que se recordarán muy colorido que Federico compartió de la consultora Cureca, nosotros lo venimos siguiendo como desde el año 2020, 2021, por ahí, año a año, va creciendo la inversión. Eso que mostraba que recalcar es inversión pública en el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Entonces, es una inversión recontramillonaria, ¿no? Hay muchísimo interés de los gobiernos en desarrollar y bueno, y ahí como veían, Latinoamérica está en gris porque no hay inversión. Ahora, hace un año, Brasil anunció un fondo que es muy chico frente a lo que invierten otros. Allí les recalco algunas cifras. Si uno hace per cápita lo que está invirtiendo Alemania, es de los países que per cápita está invirtiendo más. Si lo trasladan a Uruguay, en Uruguay somos 3.3 millones de personas, ¿no? Creo que somos, no sé, unas 14 veces menos que Argentina, ¿no? No sé exactamente ahora cuánto es la población de Argentina, pero Uruguay tendría que estar invirtiendo, o sea, porque esos son fondos, Federico lo dijo ahí, están referenciados en Cureca, todos son en base a leyes nacionales, a decretos, etc. Uruguay tendría que estar
invirtiendo unos 140 millones de dólares, ¿no? 138, una cosa así. Imagínate, multipliquen en Argentina por unas 10, 15 veces más. Bueno, lo que tendría, fondo que tendría que estar comprometido. Pero eso, bueno, Alemania, ¿no? Si decimos, bueno, está, Alemania, una cosa impresionante. Ahora, Uruguay muchas veces toma como modelo países desarrollados más chicos, como Finlandia o Nueva Zelanda, en distintas razones, en distintas regiones. Y bueno, también, lo que invierte para Uruguay tendría que estar invirtiendo unos 20 millones de dólares, ¿no? Así que calculen también haciendo, multiplicando por 10 o 15 lo que tendría que estar invirtiendo Argentina. Digo, para seguir a los que están construyendo este mundo del mañana, que podrá no venir, pero con los esfuerzos que se están haciendo, digo, hay que pensar que sí, que esas computadoras se van a hacer digamos, reales, ¿no? Porque hay mucha gente inteligente decidiendo no solamente emplear su tiempo, sino emplear el dinero de sus países para, no solamente inteligente, sino muy bien informada, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena tirarse. Ahora, o sea, eso mensaje a estudiantes de informática, ¿no? Creo que vale la pena tirarse. Respecto del humo o no, bueno, nosotros, bueno, creo que un poco también con lo que te comentaba recién respondo. Nosotros nos metimos desde 2019, ¿no? Que participamos en un challenge internacional de Airbus, que a la postre fuimos finalistas mundiales. Y bueno, a partir de allí, tanto el grupo de investigación de la UEM como una startup que nació allí, que es Quantum South, hemos empezado a desarrollar todo digamos, ir atrás de un producto, conocer, hemos trabajado con muchas plataformas, también como mencionaba Federico, se pueden acceder, pero realmente lo que uno podía hacer era cosas de juguete, porque con 4 qubits, 10 qubits, los problemas que estábamos trabajando, era trabajar casi que, bueno, por conocer un poquito y por darle gusto sobre todo por establecer relaciones con las plataformas, ¿no? Con la idea de que el día de mañana, cuando la que vaya a sobrevivir, bueno, ya tenemos años de trabajo juntos. Entonces, en eso hemos trabajado con una cantidad de plataformas y en un momento cuando dijimos, bueno, pero nosotros tenemos que, digamos, nosotros como empresa, ¿no? En este caso, tenemos que tratar de tener un producto y generar ingresos. Entonces ahí vimos lo más prometedor, esto que Federico mencionó, los quantum annealers, ¿no? Que son especiales, digamos, nosotros trabajamos en problemas de optimización combinatoria y hay un tipo de modelado de estos problemas que se llama cubo con Q, Quadratic and Constraint Binary Optimization, que bueno, uno modela el problema así y lo tira a la computadora cuántica, al quantum annealer, y va a su estado de menor energía, y cuando uno lee, supuestamente está, o sea, uno lee el estado resultante y es bueno, la solución de menor energía no es determinista, pero en unas cuantas veces que uno lo tira, consigue tener cuál es la solución mejor, que minimiza, bueno, que la resolución óptima del problema. Entonces, bueno, ahí tenemos un producto, hemos trabajado con D-Wave, y realmente, digo, ahí también, particularmente este fabricante, algunas cosas para comentar, digo, tenemos varios años de trabajo ya, y bueno, se mostraron, digamos, se mostraron interesados, pero sobre todo en la parte de marketing. De respaldo técnico hemos tenido, pero sí también hemos tenido muchas dificultades en acceder, porque no hay acceso para América Latina, o sea, si te haces una cuenta desde Argentina no vas a poder tenerla. Por otro lado, también vale decir que también cuando nos tiramos y empezamos con esto, D-Wave estaba en AWS, como comentaba Federico, Amazon Web Services tiene una área que es Bracket, que es para acceder a computadoras cuánticas. D-Wave estaba allí y cada llamada salía 10 milésimas o 100 milésimas o millonésimas de dólar, entonces era muy barato. Y en un momento se ve que vieron que ese modelo de negocio no les servía y anunciaron, nos vamos de esto y tenés que hacer un contrato, y que ya ahí ya son decenas de miles de dólares el contrato anual con la empresa, ya bastante más difícil. Entonces, bueno, eso algunas cosas. Por otro lado, los resultados que se consiguen
son buenos, son buenos, pero también hay optimizadores que corren computadoras clásicas que estamos usando, entonces que también, se consiguen resultados similares o mejores, o sea que no podemos decir que estas computadoras mejoren lo que se consiguen de maneras clásicas en estos problemas, pero sí estamos usando y sí tenemos expertise. Nosotros tenemos todo un sistema desarrollado que tiene una cantidad de lo que es computación clásica, que conocemos todo, en particular lo tenemos desplegado en AWS, y respecto del algoritmo en sí de optimización, parte corre en eso, o sea, perdón, en eso que tenemos en AWS, interfaz, ponemos una API o nos conectamos directamente a los sistemas legados, como decías, trabajamos este producto en particular con las aerolíneas, y allí en cada llamada, bueno, todo un proceso que hay en AWS, y el proceso de optimización, decía, una parte es clásica y una parte cuántica que la podemos correr en un backend cuántico, porque podemos llegar a quantum annealers o eventualmente también a máquinas como la IBM, que es como es de quantum gates, ¿no? De compuertas cuánticas, o también lo podemos correr el backend lo podemos usar un optimizador clásico. Entonces ahí no sé si les doy alguna idea. Nos hemos enfrentado a problemas, o sea, a lo que decís del humo, o sea, uno va atrás de manera crítica de las cosas que se dicen, dice la gente de marketing y ventas, ¿no? Como académicos uno somos siempre escépticos, ¿no? Un sano escepticismo, ¿no? Entonces, sí, después nos hemos tenido que enfrentar en lo técnico a muchos problemas que no están de entrada, como el tema que mencionó Federico del interconexionado de los qubits, pasa en las de compuertas clásicas, en las de compuertas cuánticas, y también pasa en los quantum annealers. Entonces no podés correr problemas lo suficientemente grandes como esperabas, tenés que adaptarte, tenés que mapear, hay todo un proceso de tiempo de mapear o sea, cuando el problema del modelado cubo, no me quiero extender y me paran cuando quieran, pero el modelado cubo, uno mapea un hamiltoniano, o sea, una matriz que tiene el problema clásico, el problema de optimización lo lleva a un hamiltoniano que se tira, digamos, al sistema físico. Entonces, de repente el sistema físico, uno en esa concepción abstracta están todos los qubits conectados, y no es así. Entonces, hay todo un tiempo en que el fabricante adapta tu problema a su topología, ¿no? A cómo tiene realmente ese grafo interconectado. Entonces son tiempos que se agregan en el cómputo, ¿no? Entonces esos son problemas que hay ahora. También el fabricante no te dice, mis planes son que el año que viene esto va a ser así, o dentro de 5 años va a ser así, y va a andar todo mucho mejor. Entonces, bueno, le digo algunos tips que tenemos. Sí, les digo, otros fabricantes, por ejemplo, IBM, que mencionamos, vienen cumpliendo consistentemente. Ustedes pueden buscar por ahí el roadmap de Cuántico IBM, viene consistentemente, creo que cada diciembre, anunciando cuántos qubits, o sea, lo dice desde antes, para tal año vamos a tener la máquina con 27 qubits, para tal año con 57, para tal año con 127, y viene cumpliendo, ¿no? Entonces, no quiere decir que esas máquinas estén accesibles para todo el mundo. De repente, nosotros también como startup estamos en la IBM Quantum Network y tenemos acceso a las máquinas, y bueno, o sea, si el año pasado anunciaron la de, no sé, 127 qubits, nosotros tenemos a la de 27, ¿no? Y así. Entonces, pero bueno, son datos que no sé si les sirve, ilustra en lo que estamos. Alejandro, vos me decís si sigo. Rafa, ahí no solo respondiste a
a la pregunta de realidad, humo y por dónde están las empresas, sino además me diste pie para el siguiente tema, que es donde lo voy a enganchar a José Manuel, porque dijiste dos cosas que no son obvias. Una, contaste en la arquitectura del sistema de ustedes que hay una parte clásica que en algún momento invoca, llama a la parte cuántica, ¿no? Y de hecho el término que estamos usando para eso es el sistema híbrido, ¿no? Que en el futuro no es que el programa va a ser absolutamente cuántico, sino que vas a tener una cosa que invocas como servicio que está programada cuántica. Y además otra cosa que dijiste es que en el roadmap de las tecnologías no solo está agregar más qubits, sino desarrollar todas las herramientas que están entre los qubits y los programadores. Por ejemplo, esto que transforma el hamiltoniano en lo que es que transpila el hamiltoniano en lo que funciona la arquitectura. Y eso me da el pie a José. Josema, ¿estás por ahí? Estoy. Josema, Siguiendo con mucho interés. es lo que, este pie que nos da Rafael tiene que ver con, por un lado, servicios cuánticos o quantum como servicio, que es lo que vos hacés, José Manuel García Alonso, que está, en algún momento se tiene que ir a dormir porque está en España, es profesor de la Universidad de Extremadura, viene como nosotros, como muchos de nosotros, de la computación clásica, hasta que en algún momento lo convencieron, che, esto es lo que se viene, y se puso a estudiar. Y él hizo algo que es muy inteligente, no arrancó de cero, sino dijo, bueno, yo sé de servicios, arquitecturas de servicios, servicios web, y le entró a la computación cuántica desde ese lado. Entonces, él investiga con su grupo, investiga cómo encapsular algoritmos cuánticos como servicios. Y parte de lo que venimos haciendo junto con Josema y otros grupos, bueno, Rafael, Fede, y otros grupos de acá de España, es intentar pensar cómo vamos a hacer software a futuro, ¿no? Y ahí es de donde sale el término de ingeniería de software cuántica, que es medio un buzzword. Pero entonces la pregunta, o Josema, es dos cosas, contanos. Primero, esto que haces vos de encapsular como servicios lo cuántico, pero además contá cuánto de verso hay en esto o cuánto de realidad en esto de la ingeniería de software cuántico. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Coincido con Rafael, no me voy a extender en los agradecimientos, pero me está pareciendo súper interesante la discusión y la presentación de Federico también. Muchas gracias por la charla, la discusión con Gabriel. Y ahí hay un par de cosas que quería tocar rápido relacionando con lo que habéis estado comentando, ¿no? Y la primera viene con ese mapa del que ha puesto Federico en su presentación, que mencionaba ahora Rafael, de la inversión. Todos esos millones de dólares de inversión se están dedicando fundamentalmente al avance de los computadores cuánticos, del hardware o del software de bajo nivel. Porque lo necesitamos, porque por todo lo que venimos discutiendo, ¿no? en este rato. Claro, el hardware va avanzando, ¿no? Como también decía Rafael, yo que empecé en esto hace 5 años y teníamos los computadores cuánticos más grandes que había, eran de 40, 50 y tantos qubits, y IBM el año pasado ya sacó el de 443. Hemos multiplicado por 10 el número de qubits en estos pocos años, con lo cual el hardware está avanzando muy rápido. Claro. El hardware avanza muy rápido y antes hablaba también Gabriel y en la discusión con Federico muy interesante de los orígenes de la computación clásica. Esto ya lo hemos vivido también en la computación clásica, ¿no? Hubo un momento en el que gracias a la microelectrónica, a los transistores, el hardware clásico comenzó a escalar muy rápido. ¿Y qué pasó ahí en el software? Pues tuvimos una crisis brutal, ¿no? Lo que conocemos como la crisis del software. Porque el hardware avanzó, pero no sabíamos cómo programarlo, o no teníamos las abstracciones, no teníamos las herramientas, no teníamos las capacidades para saber qué hacer con ese hardware. Y nuestro punto de vista, que nos enfrentamos a la computación cuántica, como dice Alejandro, desde el punto de vista de la ingeniería del software, es que vamos de camino a otra crisis del software.
porque el hardware cuántico está evolucionando muy rápido, pero la forma de programar ese hardware cuántico, como habéis visto en la presentación de Federico, esos circuitos, pues son, primero que son unos modelos totalmente diferentes y luego que son de muy bajo nivel de abstracción. No vamos a escalar esos circuitos a miles de qubits. Es imposible. Pues claro, en la computación clásica tuvimos a un señor, además de Turing, ¿no? Tenemos a Dijkstra, que es para los ingenieros de software, es uno de los grandes referentes que nos enseñó, que nos ayudó a visualizar la programación desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro nivel de abstracción. Y a eso es muy básicamente a lo que nos referimos cuando hablamos de ingeniería del software cuántico, ¿no? Tenemos que buscar otras abstracciones, tenemos que buscar otros mecanismos, ¿no? Federico lo mencionaba también. Claro, es que tenemos herramientas distintas, entonces no podemos construir el software cuántico con las herramientas del software clásico, no podemos cogernos los algoritmos clásicos y llevárnoslas a la computadora cuántica y ya está. Tenemos que aprender y tenemos que generar todo ese conocimiento que en software clásico venimos acumulando en los últimos 60 años, en cómo construir software de mejor calidad, software cada vez más complejo, y tenemos que empezar de nuevo en el mundo de la computación cuántica. Y tenemos que empezar ya, porque si no nos vamos a encontrar con la crisis del software cuántico, porque el hardware no se va a parar con las inversiones millonarias que hay, no parece, salvo que la tecnología se estanque o que haya alguna cuestión imprevista, no parece que se vaya a parar, ¿no? Las computadoras cuánticas van a seguir creciendo. ¿Quién las va a programar? Si no tenemos, no sabemos, no tenemos mecanismos, ¿no? Entonces eso por un lado, ¿no? Que me lleva a hablar de otro punto que quizás también pueda ser interesante para muchos de los que estáis ahí escuchando, y es que a día de hoy, a nivel mundial, hay una carencia de personal capacitado para trabajar en esto que es brutal en todos los ámbitos. No tenemos personal que sepa de cuántica, los físicos saben un poco de cuántica, los informáticos en general no sabemos nada. ¿Y quién va a trabajar con estos dispositivos? ¿Cómo vamos a preparar a las personas que van a trabajar con esos dispositivos, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo también y muchas cosas que se están haciendo en formación, ¿no? Precisamente hoy cerrábamos nosotros una presentación, una propuesta de un proyecto europeo en el que participamos 51 universidades europeas y en las que pedimos 15 millones de euros de presupuestos para preparar planes de formación relacionados con la computación cuántica. Planes de formación para informáticos que quieran aprender con computación cuántica, pero también para otras disciplinas, porque el software cuántico, como ha puesto bien Federico en una de sus diapositivas, tiene aplicación en muchas ramas. Entonces, yo no sé de farmacogenética para crear los fármacos. Yo puedo saber de programación, me puedo formar en cuántica, necesitamos también incorporar personal de otras disciplinas, ¿no? Entonces, todo esto converge en esa disciplina, ¿no? Que Alejandro y que nosotros utilizamos, que es la ingeniería del software cuántico. Vamos a subir el nivel de abstracción para que entre todos podamos construir software cuántico que de verdad cumpla los principios de la ingeniería del software, que sea software mantenible, que sea software reutilizable, que sea económicamente viable, todos estos problemas que ya hemos resuelto en la computación clásica, ¿no? Y para terminar, y para no extenderme mucho más, ¿no? Nosotros desde mi grupo lo que, como abordamos esto, es a través de la computación orientada a servicios, que es de donde nosotros veníamos, porque al final las máquinas cuánticas están en la nube y van a trabajar en sistemas híbridos, donde vamos a tener parte clásica, parte cuántica. En la ingeniería del software, una de las mejores maneras que conocemos para construir software con componentes heterogéneos es la orientación a servicios. Yo tengo servicios que son independientes entre sí, que tienen mecanismos de comunicación claros. Entonces, ¿por qué no integrar como un componente más un servicio que pueda ser cuántico, ¿no? Yo cuando ejecuto un servicio, me da igual en qué lenguaje de programación está implementado, pues también me puede dar igual si se va a ejecutar en una máquina AMD o en una máquina Intel, ¿por qué no en una máquina cuántica? Esos es los esfuerzos que nosotros estamos haciendo específicamente desde la línea de investigación. Pero hay mucha gente trabajando en distintas alternativas, ¿no? Eso es por donde nosotros hemos entrado. Esto de la ingeniería del software cuántico no es una cosa solo nuestra, a nivel internacional, pues va ganando presencia. Tenemos foros internacionales, tenemos foros como el taller que ha mencionado o mencionará Alejandro en algún momento dentro de unos meses en Argentina, con lo cual es una línea con mucho impulso.
y que hay muchos investigadores y muchos profesionales trabajando en esto. Y no sé si con eso, Alejandro, más o menos, de manera rápida, contesto a... Sí, excelente, Josema, gracias. Porque además estamos bien en tiempo. Como para ir redondeando, yo quisiera acá, aprovecho que está Laura Gatti, la veo que está ahí conectada. Laura trabaja con Rafael en la Universidad de Montevideo en Quantum South. ¿Querías comentar algo, Laura? Sí, quería apoyar un poco de lo que dijo Rafael también en relación a lo que dijo José recién, que nosotros en Quantum South apodamos un término que es Quantum Compatible. Lo que nosotros hacemos es, en cierto sentido, híbrido, pero no solamente porque la computadora cuántica que nosotros utilizamos pueda tener ya un procesador híbrido de por sí, sino porque también algo que hemos observado a lo largo de utilizar estas computadoras cuánticas es que tienen un uso muy específico. Para algunas tareas son mejores y para otras claramente conviene hacerlo con los que ya tenemos de recursos de computación cuántica clásicos, ¿no? O sea, si uno quiere hacer una suma, no va a utilizar una computadora cuántica para hacer una suma. Que el sentido de la computación cuántica como está ofrecido hoy es para resolver ciertos problemas que crecen exponencialmente en sus entradas, y ahí sí tienen una ventaja, pero quizás justamente lo interesante es desarrollar software que sea fácilmente integrable con otras etapas del proceso, de tal manera que se pueda, lo que nosotros hacemos, lo que tenemos construido y que funciona hoy por hoy, es que el cliente puede elegir correr en una computadora cuántica o el mismo problema correrlo en una computadora clásica. Que el backend que elige el cliente está separado en otro proceso de encapsulamiento del código cuántico. Porque esa es otra realidad de la computación cuántica. La computación cuántica promete ventajas en ciertas partes de la computación, no en todas. Si bien todo se puede correr en una computadora cuántica, el costo energético que tendría, muchas veces no tendría demasiado sentido de hacerse. Entonces, quizás tiene mucho valor identificar bien cuáles son los puntos donde la computación cuántica puede aportar un crecimiento, si se quiere, exponencial de la capacidad de cómputo, y no pretender sustituir la computación clásica con la computación cuántica de alguna manera, que lo más interesante que puede hacerse es integrarla, no buscar sustituir una con otra, que creo que es una idea bastante importante. Perdonen que la interrupción, pero quería aportar ese dato. Gracias, Laura. Ay, yo me perdí el nombre, Laura, sí. O sea, que en un momento te perdimos, pero creo que nos caímos, se cayó nuestra conexión, así que... El resto está grabado. El resto está grabado, así que quiero pensar que los que están remotos te escucharon completo, nosotros escuchamos casi todo lo que quería decir, y yo acotaba que esta no va a ser la última vez que nos vamos a juntar a charlar, así que vamos a tener más oportunidades de seguir pensando juntos. Como para ir cerrando, decía, porque ya son las 6, ya son, y se nos está terminando la pila. Una última pregunta, como para combinar cosas que me dieron diciendo Fede y Gabriel, que tiene que ver con formación. La podría plantear de dos maneras. De Fede, nos queremos volver todos físicos, o Gabriel, hay libros de fundamentos que tenemos que desempolvar para hacer esto. ¿Qué creen ustedes respecto a formación? No sé qué dicen. No sé, yo creo que volverse físico es muy difícil, muy caro. Así que no pasará. Pero sin duda yo creo que algo de la física o de lo que los físicos saben hacer bastante bien va a tener que pasar entre los informáticos, que es construir modelos imprecisos de la realidad y de los problemas, que, bueno, hace muchos años los informáticos se les enseñaba mucho más que ahora, y ahora se transformó en una cosa mucho más tecnológica, la informática, y creo que eso hay que recuperarlo si uno quiere tratar con estos problemas o con cualquier otro problema duro, difícil, por llamarlo de alguna manera. Puede ser biológico también, digamos.
para este caso me parece que sí tiene que pasar. Y por otro lado, me parece que hay una cuestión general que no solo tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la potencia de la inteligencia artificial y de todas estas cosas más nuevas que están pasando, que es los informáticos, me refiero a la formación de los informáticos, no los artistas. Creo que hay que fomentar mucho más el pensamiento crítico y abierto, digamos, llaman open mind, esas cosas así, que permita la interacción con físicos, sociólogos, psicólogos, etcétera, porque efectivamente la computación se está metiendo por todos lados y ayuda a desarrollar las puntas de las otras ciencias. Ese ha sido el mérito de la computación. Y si queremos formar gente que no solo sea usuario picacódigo, como se suele decir, que pueda abordar, que pueda abordar la resolución de los problemas y generar productos, lo queda también lo que es. Así que me parece que sí, ¿no? Y respecto de este tema en particular, me encantó lo que dijo el compañero de España. José Manuel. José. Sí. Me parece que sí. Yo creo que con la computación cuántica había un bicho de otra especie, que no es de lo que estamos acostumbrados, que no sabemos, ni sabemos bien cómo es, ni sabemos si va a tener el éxito esperado, pero sí me parece que es el momento de combinar los saberes, ¿no? Y de, bueno, puede ser, me parece muy interesante la visión de Quantum como servicio, sí, que está bueno, y que eso es un desafío de ingeniería de software legítimo. No sé si eso es la ingeniería de software cuántica, pero es la ingeniería de software con quantum, sin duda. Y eso requiere desempolvar libros viejos, pero también inventar libros nuevos, que sean capaces de arrimar las dos disciplinas. Y le dejo al final al físico que es. Cerra. Los físicos son los Podés hacer el cierre. Ay, no, después tengo que hacer un chiste. Bueno, sí, no, yo creo que no todo el mundo tiene que aprender física. Creo que justamente hay que formular los problemas de forma evitar que gente de informática y ciencia de la computación tenga que entender física. Creo que por parte de la física tiene que haber un trabajo más sistemático a la hora de empaquetar los problemas para que se entienda la funcionalidad matemática de un algoritmo o de un circuito cuántico, de forma tal que se vuelva una cosa muy de bajo nivel a la cual un informático, un programador pueda apelar si es necesario, pero para eso hay que hacer un trabajo muy sistemático de explicar qué tipo de problemas resuelve la computación cuántica, ¿no? Y en esa dirección me parece que la analogía es con la matemática. Un programador tiene que saber un poco de matemática, tiene que saber un poco de algebra, pero después en su trabajo cotidiano va a usar un montón de funciones que las codeó otro tipo de programador que está ultra especificado, que sí sabe matemáticas. Por ejemplo, un programa de optimización convexa, eso lo hacen matemáticos directamente que saben programar además. Pero el tipo que está programando no necesariamente tiene que saber de eso. Pero tiene que entender cuáles son las funcionalidades y cómo integrar, como decía Josema, a un sistema más amplio esas funcionalidades. Entonces me parece que la computación cuántica tendría que ir en esta dirección. Fíjense que yo en esta charla casi no hablé de física, pero creo que se entendió la idea. Y esto es muy importante, me parece que hay que diseñar estrategias de explicación y de enseñanza y de formación de recursos humanos que vayan en esa dirección. Evitar que los cursos de computación cuántica se vuelvan un curso de física donde hay un físico mostrando un hamiltoniano y mostrando cómo prepara el pulso, que es lo que suele ocurrir. Y es lo que no hay que hacer si queremos que esto prospere. Sí. Ahí te interrumpo. Cuando estudian la computación clásica, tampoco estudian los transistores ni cómo. Entonces, de manera similar, hacer con las compuertas y eso, una forma de computación. Totalmente. No es necesario. Yo aprovecho también a contar ¿Para qué le presenten? Perdón, preséntate. Así que ya te queda el nombre. Janet, trabajo en el Instituto de Física de UTP, en área de información cuántica.
Y Mariela, mi nombre, también trabajo en el IFLP, en el grupo Café, bueno, digo tanto grupo, pero también colaboradores sindicales, ya leyes becarias. Y no, digo para la importancia, porque no sé si lo comentaste, lo del 2025, que para que se vea la importancia que tiene a nivel mundial, becaria, se está declarando desde la UNESCO el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. O sea, no de la física cuántica, de la ciencia y tecnología cuántica en 2025. La idea es, bueno, yo también estoy en la Asociación Física Argentina y la idea es hacer muchas actividades vinculadas con eso, pero también desde acá también se puede aportar y aprovechar también como excusa, porque eso da visibilidad y da consulta de recursos para hacer actividades de formación, bueno, conjuntas, ¿no? De hecho, el chivo que tenía que mandar es que una de las cosas que estamos haciendo es, en el marco del Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Software, Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Software, y las jornadas argentinas de informática que se hacen en Bahía Blanca a mediados de agosto, vamos a hacer un taller le llamamos Taller Latinoamericano de Ingeniería de Software Cuántica, pero básicamente es un espacio en el que nos vamos a juntar los informáticos informáticos y físicos, que queremos ver desde dónde tenemos que aportar a la computación cuántica, en el formato de artículos cortos, e incluso con José Manuel vamos a dar un curso de introducción a la computación cuántica. Y todo eso como parte de cosas que estamos haciendo con esta red, ¿no? La red, dijimos, red Latinoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántica. Así que, genial, no sabíamos esto del 2025, hay que ponerlo como un argumento más para motivar. Bueno, Rafa, querías decir algo, pero ya... perfecto, entonces, gracias Rafael, gracias Laura por haberse sumado de allá. Felicitaciones a los alumnos de ahí de la UM que se sumaron a esto. Gracias a todos los que estuvieron remotos, gracias a Josema que te quedaste hasta tan tarde. Gracias a Gabriel, a Fede y a Luisma por ayudarnos a organizar esto. Va a quedar grabado, así que bueno, gracias a todos los que se vinieron hasta acá, al resto de la gente del IFLP. Y bueno, este es el primero de una serie que vamos a hacer, así que... Josema. Hasta pronto. Chao, Rafa. Chao, Josema. Chao, hasta pronto. Chao, Laura. Bueno, listo. Poné pause. ¿Pause o stop? Stop. Ahí nos queda grabado. Esperemos que el cacho ese que se cortó